Segunda de Corintios 4:4. Amén. Yo la leo, dice, en los cuales, ¿todos ya la tienen? Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mis carnalitos, toda esta parte del alma, yo la debo de tener muy clara. ¿Para qué? Para que entonces mi espíritu empiece a tener más contacto con Dios, con el Espíritu Santo. Yo no sé, como lo hemos platicado aquí, yo no sé cuántos hagan su oración diaria. Amén. ¿Yo cómo puedo saber que Dios está conmigo? Esa pregunta yo la tengo. Gracias. Sí. Está muy bien, está muy bien la pregunta, porque como Dios no lo vemos, como Dios no lo oímos, o sea, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que Dios está conmigo? Está bien, la pregunta es muy neta, y yo creo que todos nos la hacemos. Luego desde chavitos nos hacemos esas preguntas, pero como no nos las han contestado, pues ya de grandes nos da miedo volvernoslas a hacer, porque luego resulta que no sabemos cómo Dios está conmigo. Mira, yo te puedo decir cómo lo siento yo, ¿no? O sea, no te puedo decir cómo lo sienten los demás, porque no hay una receta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que Dios está conmigo? Que entonces yo empiezo a controlar mi mente, ¿sí? Y yo empiezo a decir, voy a leer la palabra, y me clavo a leer la palabra y no me distraigo, y entonces empiezas a sentir una paz acá chida, que se parece mucho al estado de drogadicción, al estado de embriaguez, se parece. Por eso en la palabra dice, ya no os embriaguéis con vino, sino embriagaos del Espíritu Santo. Entonces yo te digo, yo cómo me siento, yo me empiezo a sentir muy chido. Y empiezo a ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Que si hay una bronca con mi ñora, no me atrapa la bronca, sino que trato de resolverlo. No me llega el enojo, ¿no? ¿De qué otra manera puedo darme cuenta yo que Dios está conmigo? Cuando yo veo a un brother, porque esta es otra, Dios, qué chida pregunta ahorita, gracias, ahorita ya me vino otro rollo. Por eso Dios se encarnó, carnal. O sea, Dios era un Dios ajeno para el pueblo de Israel, totalmente ajeno. Y desde ese tiempo se preguntaban, ¿qué onda, carnal? Pues ¿cómo le hago para verlo? Al principio, en el tiempo del Sinaí, se veía la presencia de Dios con una trompeta. Y hablaba con Moisés. Y el pueblo le dio miedo y dijo, no, mejor habla tú con Moisés y que Moisés nos lo diga a nosotros. Pero después, cero. Ya Dios no habló de esa manera. Después, ¿cómo habló Dios? A través de los profetas. A través de los profetas decía, aguas, el pueblo no está con Dios. Aguas, háganle así, háganle asado, háganle sancochado. ¿Y qué hizo el pueblo? No manches, sí, ¡pum! Se echó a todos los profetas. Y entonces Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo unigénito a que se encarnara de María la Virgen. Y entonces ya le pudimos ver, ya le pudimos oír, lo pudimos oler.
Dichosos los que vivieron en el tiempo de Jesús y lo pudieron hacer. 2000 años para acá, otra vez nos volvemos a hacer la pregunta. Sí, está bien, aquellos lo vieron, aquellos supieron, pero yo, ¿cómo lo siento? Entonces, aquí lo importante es cómo sientes tú tu espíritu. Primero que empieces a darte cuenta, aquí la tarea importante, Cristian es Cristo. Tienes que empezar a darte cuenta que tienes un espíritu. Lo tienes que empezar a diferenciar. Porque el espíritu no es lo mismo que tu alma, ¿no? Entonces, ¿quién te va a dar la certeza de que es Dios? El espíritu. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? En oración. Cuando estamos en oración, ¿sí? Cuando estamos en oración, fíjense, estos estudios que les digo que han estado haciendo de la neurociencia y todo, cuando nosotros estamos en oración, es similar a cuando los monjes budistas están en meditación. Entonces, si yo estoy orando neta, o sea, no estoy distraído, no me estoy haciendo magia, sino que estoy orando. ¿Cómo? ¿Qué es orar? Platicar con Dios. Entonces, Cristian, ¿qué puede decir? A ver, Señor Jesús, vamos a suponer un ejercicio, ¿no? Hoy en la noche dices, ay, es que yo, Señor Jesús, en realidad quiero tener contacto contigo, quiero saber en qué momento tú estás conmigo, ¿no? O sea, pero que seas bien neta, Cristian. Ese va a ser tu espíritu tratando de comunicarse con el Espíritu de Dios, ¿no? Así de sencillito, ¿no? Que si tú dices, es que yo vengo de una tradición en donde me enseñaron a rezar, ¿no? Entonces, ¿yo qué les digo? Pues mira, de todos los rezos que te hayan enseñado, quédate con uno nada más. Con el de Dios. Con el Padre Nuestro, que está en la palabra, que es parte del Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 6. Quédate con él. Entonces, tú lo empiezas a leer en Mateo capítulo 6 y lo empiezas a orar, a orar. ¿Es fácil? Pues no, hasta ahorita como te lo voy diciendo, pues verdad que no está nada sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Practicarlo. Puedo orar con una alabanza, por eso la invitación a que ya no escuchemos música de otro tipo. Al menos, como les hemos dicho, no te futurices, pero al menos solo por hoy. Y entonces tú empiezas a escuchar la alabanza. ¿Qué sería de mí? Y entonces empiezas a orar. Esa es otra manera de orar, ¿no? Y entonces, en verdad, Cristian, trata de hacerlo porque estás en el mero momento en que lo puedes hacer. Tu cuerpo va a empezar a sentir chido. A lo mejor hasta vas a empezar a sentir escalofrío, vas a sudar. Mira, que no te importe lo que digan los demás, porque esto es bien individual, ¿eh? Esto es bien individual. Yo les comparto que yo luego cuando estoy así, logro oler nardos. Ahora, ¿por qué logro oler nardos? Porque mi experiencia de chavito, que tuve contacto con Dios, pues fue la iglesia y había nardos de a montón. Entonces, para mí el olor a nardo es la presencia de Dios. Entonces, yo cuando estoy tratando de establecer esa oración con Dios, ahora, por eso, mis carnalitos, esto es, qué bueno, por eso, y qué chida pregunta. Es bien importante que todos y cada uno de nosotros tengamos esa experiencia. O sea, porque en lugar de que yo me empiece a calentar, en lugar de que yo empiece a decir, no, es que esto es esto, no, es que esto es lo otro, yo empiezo a tener paz, una paz espiritual. Y entonces, es lo que te digo, te empiezas a sentir chido. Empiezas a decir, uy, esto está padre, ¿no? O sea, pero todos necesitamos hacerlo. ¿Es sencillo? No, yo creo que son de las cosas más difíciles, ¿no?
Ahora, permítame tantito, Roberto, ¿qué es lo que sigue? Entonces ya tu espíritu te lo va a empezar a bajar a tu alma. Y entonces ya en tu intelecto vas a empezar a ver la Biblia y vas a empezar a sentirte bien. Tú has visto aquí hermanos que están clavados en la palabra, ¿no? Están clavados, están teniendo contacto con Dios. O sea, no critiquemos, no critiquemos. O sea, si un hermano para estar en contacto con Dios, para poder saber que está en la presencia de Dios, se clava en las Escrituras, gloria a Dios. O sea, pero acuérdense que para cada uno de nosotros, ¿sí?, es diferente. Cada uno tiene que encontrar la manera de cómo llegar. Por eso Jesús dio muchos tips. Sube a tu aposento alto y ahí tú a solas está con Él. Ahora, estando aquí, ¿cuál puede ser tu aposento alto? Pues ahora sí que un rinconcito, ¿no? A lo mejor a la hora que te vas al baño. Sí. Yo recuerdo cuando estuve y escuché esa prédica de un pastor, pues yo le pedí al pastor, ¿no?, y a Eliú, que era el lugar que ocupaba ahora, ¿no?, que me permitiera subir unos minutos a solas aquí, y me lo permitieron. Luego ya empezaron a subir más hermanos, a ver si se puede volver a hacer. Sí. O sea, yo por eso les decía, tenemos que empezar con un devocional. O sea, ¿el devocional qué es? El devocional es una oración que hago yo a diario, ¿sí?, para poder tener esa relación, ¿no? Tú en lo particular, tú vas a decir, esta es palabra de Dios para mí. Acuérdense, la palabra de Dios siempre es para mí, no es para el otro, siempre es para mí. No es que yo diga, chale, esto que está diciendo está bien chido, ahora que salga se lo voy a decir a mi carnal. No, porque ya no funcionó. O sea, ya no fue palabra de Dios. Entonces es para ti nada más, ¿sale? Es para ti. Y ya después de que ya lo tienes acá, que ya lo tienes en tu coco, lo bajas a tu corazón. Y entonces es cuando tú dices, le abro mi corazón a Jesucristo. ¿Sí? O sea, porque fíjate lo profundo de tu pregunta, carnal. Cuando nosotros decimos que entre Jesús en tu corazón, por ejemplo, Ricardo, si le digo ahorita a Ricardo, recibe al Señor Jesucristo, y si él nunca ha recibido esa palabra, va a decir, chale, no manches, está medio lujurias, ¿no? O si le digo a otra persona, recibe al Señor Jesús, pero él viene de una tradición católica muy, muy fuerte, va a decir, no, se espanta, ¿no? En cambio, si es todo este proceso que te he dicho, entonces cuando te dice alguien, permite que Jesucristo entre en tu corazón, vas a decir, sí. Sí, yo quiero que ese Jesús viva en mí. Y entonces ya lo vas a empezar a sentir. ¿Sí me explico? Ahora, esto que te estoy platicando es como yo lo he vivido. O sea, yo te digo, no hay recetas, pero a mí es así como me lo han platicado, ¿no? Yo traía una bronca muy fuerte de chavito. ¿Cuántos años tienes? Voy para los 16. Yo tenía tu edad y yo traía una bronca bien gruesa, ¿no? Algo que me pasó de chavito. Fui a un encuentro, fui a un retiro de sacerdotes y de monjas, y entonces una monja empezó a dar su plática. Y me empezó a caer el 20, carnal, como no tienes una idea. No fue sobre si yo quería creer en Dios, no, fue que la bronca que yo llevaba arrastrando de chavito, me la fue quitando. Ni me acuerdo de qué fue la plática, carnal. Nada más me acuerdo que me fue quitando esa bronca. ¿No? O sea, no podía ver yo a las chavas a los ojos, ¿no?
Obviamente no me sentía puñal, ¿no? Eso sí, no. Pero traía yo eso como una piedra pesada, ¿sí? ¿Que parte de eso fue producto de mi adicción? Pues sí, también, o sea, es lo que les digo. O sea, no manches, o sea, pues son cosas que vivimos todos y todos estamos expuestos a eso. Pero ahí es en donde tú te empiezas a agarrar de Dios. Ahora yo te digo, esa monja con su plática, pum, 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 me empezó a quitar la piedra. Tranquilo salí de ese retiro, ¿no? 16 años. O sea, y gracias a Dios, pues aquí estoy, ¿no? Ahora, debemos de tener cuidado, Cristian y todos, no vayan a decir, pues todo es para el Cristian. No. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso no impidió que me fuera a romper el hocico con el alcohol, eso no impidió que me fuera a romper el hocico con la mota, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos recibiendo aquí, pues es justamente toda esta situación para poder liberarnos de la adicción. ¿Sale?